La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía en Little Miss Sunshine que el verdadero perdedor es aquel que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta. Y esa es una idea que estoy seguro que transita por la cabeza de muchos guionistas. Y es que seguro que preguntas como ¿quién va a querer mi guión? O tus propias dudas sobre su calidad impiden muchas veces que termine viendo la luz. Así que desde aquí te animamos, como siempre, a que no dejes que te paralice ni el miedo a ganar, ni mucho menos la vergüenza. No permitas que el mundo se quede sin conocer tu guión, básicamente porque nunca sabes quién podría estar esperándolo. Esto es la isla de las palabras. Bienvenidos. ¿Sabías que...? En el guión original de En busca del arca perdida, Indy debía reducir con su látigo al villano que le amenazaba con una espada. El disparo fue una improvisación de Harrison Ford, que estaba enfermo y tenía prisa por acabar. Una página, un minuto. Venga, pues vamos ya por las preguntas de guión que nos habéis enviado esta semana a nuestro correo electrónico. Lo habéis hecho, como siempre, a islapalabras@gmail.com. Y hoy está para ayudarnos con vuestras dudas Carmen Ortiz Carbonero. Carmen estudió Ciencias de la Información en Sevilla, ha realizado cursos en dirección de actores y escritura de guiones en España y también en Estados Unidos, ha sido script de varios cortometrajes en productoras como Jaleo, El Terrat, Plano a Plano, Andalucine, Boca a Boca o Diagonal TV. Y en lo que se refiere puramente al guión, pues os cito algunos de sus trabajos. Como guionista ha trabajado en Los Serrano, El Internado o Periodistas, y es además la creadora nada menos de 2 series, SMS y Águila Roja. También ha trabajado como productora ejecutiva en Buena Gente y como showrunner en Pulsaciones. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, yo recuperando el aire un poco de tanto currículum, tengo que confesártelo. Bueno, tampoco... Es que son muchos años, ¿eh? O sea, repartidos en todos los años que llevo, tampoco es tanto. Muy bien. Oye, he estado consultando, entre otras cosas, tu cuenta de Twitter, que se llama La Mujer Guiónica. ¿Qué es esto de La Mujer Guiónica? Madre mía. Pues mira, La Mujer Guiónica, vale, te cuento. Es que yo estoy operada de columna y sí, tengo una prótesis en las cervicales, ¿vale? Y entonces, bueno, era una especie como de guiño entre la mujer biónica, ¿sabes? Sí. O sea, y la mujer guiónica, básicamente era una chorrada. Y en principio era una especie como de alter ego, en plan en Twitter para poner todas mis chorradicas, pero luego ya empezó la gente a saber quién era yo y al final ya no me ha servido ni de tapadera ni de ni de nada, la verdad. Pero no, bueno, de anonimato, ¿no? No hay anonimato para nada. O sea, pero aún así sigo poniendo mis chorradas, ¿eh? O sea que, bueno. Bueno, mira, yo en las cosas que he leído en tu cuenta de Twitter, en La Mujer Guiónica, hay una que me ha llamado muchísimo la atención y que quería leerla, ¿no? Y decías, si Berlanga fue capaz de escribirme una carta tan amable, tú, querido compañero de profesión, puedes contestar los mails o mensajes al que empieza o al que lleva años en la profesión. La educación y la empatía se están perdiendo. Claro, esta llamada que hacías a la amabilidad la hacías partiendo de una carta que te había escrito Berlanga. ¿Eso es cierto? ¿Qué ocurrió así? Sí, claro que es verdad. La tengo aquí enmarcada en el sitio donde escribo. Es una carta que le tengo súper cariño. Y la tengo aquí enmarcada, ¿sabes? O sea, para mí es un honor, ¿sabes? Que este señor me escribiera. Fue que cuando yo estaba estudiando la facultad ahí en Sevilla, sí, pues nos apuntamos un grupo de alumnos. Él dio un curso de dirección de cine. Creo que era en Granada o no sé dónde. Entonces estuvimos allí unos días intensivos pues recibiendo un curso que daba él, y además fue Bardem también. En fin, fue todo un privilegio, la verdad. Y nos hicimos fotos con él y todo el rollo, y fue realmente una experiencia magnífica. Pues yo tenía 21 años, muy, muy jovencilla.
Y luego, como un año y pico después o algo así, resulta que yo estaba veraneando en Altea, bueno, mi familia por parte de materna es de allí, de Altea, y me dijeron, pues está rodando Berlanga ahí detrás de la estación del tren con Blasco Ibáñez, creo que era. Y me acerqué, ¿sabes? O sea, me acerqué y en un break del rodaje y tal y cual, pues lo saludé en plan de, yo hice un curso y tal y cual, no sé cuánto, y el hombre fue majísimo, o sea, pero majísimo, o sea, conmigo, claro que se acordaba del curso y de no sé qué y tal y cual. Y le dije yo, pues tengo unas fotos de ese tal, pues a ver si me las mandas, de no sé cuánto, muy, muy majo. Y me pasó su dirección. Y pues yo le mandé las fotos y pues lo típico, que le mandé las fotos y aproveché y le mandé el currículum. Porque nunca se puede desaprovechar una oportunidad. Está claro. Y entonces, pues nada, le escribí una carta en plan de, pues eso, que me había hecho ilusión realmente volverme a encontrar. Es que de verdad que era un hombre súper majo, o sea, o por lo menos, a mí me lo pareció y muy amable y tal. Y le mandé pues una carta pues diciéndole que pues nada, que estaba ya terminando la carrera, que en aquel momento eran 5 años y nada, que estaba deseando de ponerme a trabajar y que para mí sería un honor, yo supongo, no lo sé, o sea, me lo estoy inventando ahora, pero entiendo que le escribí una carta bastante maja y le mandé las fotos y tal y cual. Y yo, honestamente, como que lo hice sin esperar que en ningún momento me escribiera. Y sí que me contestó. O sea, y de hecho, tengo la carta enmarcada, pero el sobre, el sobre ponía su nombre y todo, ¿sabes? Y es una carta escrita a máquina. O sea, está escrita a máquina y firmada por él y tal. Y la verdad es que me hizo un mogollón de ilusión en aquel momento porque fue realmente amable. O sea, es decir, obviamente no me dio ninguna oportunidad porque yo todavía estaba incluso estudiando, ¿sabes? O sea, de hecho es como de, oye, pues sigue preparándote y tal. Pero, ostras, que una persona, ya ves, o sea, digo que había, o sea, Berlanga, ¿sabes? Sí, o sea, sí. es como de, para mí es como el referente, ¿sabes? Uh-huh. Pues fuera tan amable, ¿no? De tener su tiempo, de escribir su carta, de mandártela y o sea, es que fue muy, muy amable y muy cordial. Y la tengo aquí puesta al lado del ordenador en el escritorio porque me resulta un referente, ¿sabes? Pero no solo por el acto amable que a mí me hizo tirar para adelante y que pensé, mira, pues qué guay, ¿no? Sino porque muchas veces yo también, pues cuando ya llevas un tiempo en la profesión y se te acerca gente, ¿no? En plan, pues gente que o das clases o lo que sea, o alumnos o no sé cuánto y tal y cual, pues siempre intento, hay veces que igual no lo consigo porque estoy saturada de curro, pero yo siempre intento, pues eso, contestar con la misma amabilidad y ponerme un poco en el papel, ¿no? De toda la gente que está empezando, porque me parece que es esencial, ¿sabes? O sea, digo, no cuesta nada contestar, no cuesta nada ser un alentador un poco, ¿sabes? O sea, digo, aunque realmente no puedas ayudar en algo muy concreto, pero sí a lo mejor orientar o alentar, ¿sabes? A la gente que está empezando y a los que no estamos empezando, ¿sabes? Que todos necesitamos, pues eso, que vuelva un poquito la amabilidad al mundo y ya está. Y la empatía, sobre todo. Qué historia. Qué historia más bonita. Oye, pues nada, pues voy a aprovechar y voy a abusar yo de tu amabilidad para que nos ayudes hoy con las preguntas de los oyentes. Vale, a ver si atino, a contestarlas bien. Venga, vamos a por ello. La primera pregunta nos ha llegado desde Madrid y nos la ha hecho Raúl. Hola, me ronda la cabeza escribir una serie de época. Mi duda tiene que ver con los diálogos y con cómo deben hablar mis personajes. ¿Debo ajustar los diálogos a cómo supuestamente se hablaba entonces? ¿O puedo hacer que mis personajes hablen tal cual hablamos hoy sin perder realismo? Venga, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Bueno, pues claro, Carmen, queremos ubicar un personaje, pongamos, en el siglo XVIII. ¿Hacemos que hable como hablamos hoy o hacemos que hable como se hablaba en el siglo XVII? Como hablamos hoy, no, porque cantaría muchísimo. Es decir, si tú te metes en un proyecto, o sea, de pues una serie de época o de género histórico y tal, realmente lo interesante es mantener, ¿no? Que haya una coherencia y que haya un raccord, ¿no? O sea, digo, que haya lo mismo que evitas también los anacronismos de imagen,
pues es importante pues que evitar también los anacronismos, pero no solo de diálogos, ¿sabes? Sino también pues en códigos de comportamiento, ¿sabes? En la configuración social. O sea, digo, es muy importante que nuestro trabajo como guionistas, cuando enfrentamos a un proyecto así, parta siempre desde una documentación. O sea, es muy importante, pues sobre todo porque además te va a dar situación, te vas a hacer un proceso inmersivo sobre la época, ¿no?, que estás tratando, y eso te va a dar también pistas, incluso claves para tramas y para desarrollo de líneas argumentales, ¿sabes? Entonces, a raíz de ahí es interesante que después de documentarte lo máximo posible, intentes hacer una aproximación lingüística a la manera de hablar de aquel entonces. O sea, digo, ya luego va a depender también mucho del rigor histórico y del rigor que se pretenda con la serie, ¿sabes? O sea, digo, hay muchas veces que basta con que no metas giros que se utilizan en la actualidad, ¿sabes? O sea, y que haya una especie como de eco que así antiguo, como quien dice, ¿sabes? Y que metas giros de algunos de la época, no hace falta que sea todo exacto, pero sí que hablen como ahora, no. Sí que es importante, yo creo que desde el punto de vista de guión, que tampoco te comas mucho la cabeza al comienzo con los diálogos, es decir, que puedes tener una cosa que resuene a esa época, y si luego quieres meterle muchísimo rigor al proyecto, pues bien, a través del documentalista, a través de un historiador, a través de un lingüista, de un filólogo, ¿sabes? O sea, digo, ya haces todos los repasos que quieras. ¿No? Claro, o sea, digo, al final, pues eso, se trata de qué nivel de rigor quieres para tu historia. Pero sí que es verdad que yo creo que si te metes en un proyecto de época, es importante que cuides, lo mismo que se cuida la ambientación, que se cuida, pues eso, el atrezo, los decorados, el vestuario y todo, pues es importante cuidar también todo lo que tiene que ver con, claro, o sea, yo creo que sí. Perfecto. Bueno, pues esa es la respuesta para Raúl de Madrid. Nos vamos ahora hasta Ávila. En Ávila, desde Ávila, nos ha mandado su nota de audio, Valen. Hola. Tengo una manía al que hiciste referencia recientemente en el programa. Cada vez que retomo mi guión, releo antes todo lo que llevo escrito desde el principio. ¿Es recomendable hacer esto o es mejor ir avanzando en cada escena y de alguna manera pues, hacer una lectura completa una vez finalice la primera versión? Muchas gracias. Gracias a ti, Valen, gracias. Carmen, ¿cómo hacemos, qué le decimos a Valen? Porque claro, podemos tener la tentación de irnos todo el tiempo al principio de nuestro guión e irlo repasando. ¿Es recomendable hacerlo o debemos tirar cada vez que lo retomemos por donde lo habíamos dejado? Yo es que hago lo que hace Valen. O sea, digo, yo siempre reviso lo que he escrito el día anterior. Pero por una cuestión de lo que yo llamo coger carrerilla, ¿sabes? O sea, digo, yo escribo de manera cronológica, siguiendo la escaleta, es decir, secuencia 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Solo me salto alguna secuencia si de repente me atasco, o sea, porque intento atascarme lo menos posible, ¿sabes? Sí. Y si hay algo que de repente se me cruza y no estoy con el humor o no lo encuentro o la situación que tengo planteada no me inspira lo suficiente como para escribir en ese momento, me la salto, ¿vale? Pero sí que hago una cosa que es revisar lo del día anterior e incluso a veces reescribo cosas y tal y cual porque me doy cuenta de cosas, voy puliendo y no solo pulo, sino que me meto en el raccord emocional de la historia. Es decir, es lo que yo digo de coger carrerilla, ¿sabes? Con lo cual, es una lectura tampoco muy en profundidad, ¿sabes? Es un poco una especie como de repasito, ¿sabes? Que me hace ver incluso si hay cosas, pues eso, que se me han pasado, cosas a lo mejor de raccord que he perdido o lo que sea, y me ayuda a retomar, ¿sabes? La escritura de lo nuevo, ¿sabes? Pero yo siempre lo hago así. Estupendo, vale, pues ahí está la respuesta para Valen de Ávila. Vamos a por la tercera pregunta, Carmen. La tercera nos la ha hecho Jesús, que nos ha escrito desde Oviedo. Hola, quería pediros que me recomendaseis algunos buenos manuales de guión en castellano, porque me estoy iniciando la escritura en concreto de series. Gracias. Pues es verdad, es curiosa la pregunta de Jesús. Gracias, por cierto, Jesús. Porque es verdad que uno está muy habituado a leer manuales pero muy enfocados hacia lo que es el largometraje, ¿no? Pero, ¿qué podemos contarle sobre las series, Carmen?
Pues, a ver, sí que es verdad que al final, o sea, digo, incluso los libros o los manuales que están orientados para cine, de alguna manera se pueden adaptar, o sea, son conceptos de narrativa que se pueden extrapolar realmente a la televisión, pero sí que es verdad que, o sea, digo, están como los clásicos o sea, digo, que sirven tanto para cine como para televisión, que son los de Sitfield, o sea, el manual del guionista, el guion de Robert McKee. Luego hay uno que se llama Taller de Escritura para Televisión de Lorenzo Vilches. Sí. Está el de Salvar al gato de Snyder. Hay uno que es Cómo escribir series dramáticas de televisión de Pamela Douglas. Hay uno también que es de Madeleine de Mayo, creo que se llamaba, que es escribir para televisión. Sí. Y luego yo honestamente es que soy como más de conceptos un poco más amplios. A mí me gustan, o sea, no tanto los que son tan específicos, pero de repente pues, me flipa, por ejemplo, un libro que es Gramática de la fantasía de Gianni Rodari, ¿sabes? O sea, digo, porque al final lo interesante es tener nociones de cómo contar, ¿sabes? O sea, de cómo narrar, ¿sabes? O por ejemplo la dramaturgia de Yves Lavendier es una joyita, o el viaje del escritor o sea, los clásicos son El viaje del escritor de Christopher Vogler, o El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, ¿sabes? O sea, digo, hay muchos así que, no sé, o sea, digo, que son interesantes, pero ya te digo que incluso los que están enfocados al cine, de alguna manera, o sea, digo, se pueden, hay muchos conceptos que se pueden extrapolar a las series de televisión, pero vamos, básicamente yo creo que lo suyo es también leer, o sea, además de ver series, es leer muchos guiones de series. O sea, digo, ahí es donde se identifican también muy bien los recursos narrativos y la manera, ¿sabes?, en que se plasma, ¿sabes?, de verdad, los recursos, ¿sabes? Entonces, yo recomiendo siempre que los aspirantes a guionistas o la gente que está interesada en escribir guiones, que no solo vean las series de televisión que les gusten, en este caso, ¿no?, porque estaba preguntando sobre series, sino que además se preocupen de buscar guiones y los lean y vean cómo están escritos y cómo están luego llevados a la pantalla, ¿no? Es también un proceso súper interesante y se aprende muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Fenomenal. Bueno, pues Jesús, ahí tienes una buena bibliografía para ponerte al día. Y vamos ya, Carmen, con la última pregunta. La última pregunta nos la ha hecho Manuel, que nos la ha hecho desde Segovia. Hola, buenas. He visto que siempre se habla de la estructura clásica en 3 actos, pero también me ha llegado que existe una estructura en 5 actos. ¿Me podríais explicar un poco en qué consiste todo eso? Muchas gracias. Bueno, pues es cierto, siempre hablamos aquí, en general, de los manuales que citábamos, ¿no? Se habla mucho de la estructura en 3 actos, pero es cierto también que se habla, aparte de otras, hay como otro clásico que es la de la escritura en 5 actos. ¿Qué le podemos contar a Manuel, Carmen? Pues que efectivamente existe, que es algo que se utiliza sobre todo, te imaginas, es como, no existe, es mentira. La estructura en 5 actos son los Reyes Magos, ¿sabes? O sea, son los padres. No, pues sí que existe. Joder, qué pavo. Bueno, que básicamente se utiliza mucho en Estados Unidos, ¿vale? Y es una estructura que nace también un poco de todo el tema sobre todo en series de 60 minutos y tal y cual, para meter los cortes de publicidad, ¿sabes? O sea, entonces, básicamente, por resumir, consiste, o sea, un poco más o menos, en que el acto 2 contiene en sí mismo lo que se llama el punto medio o el midpoint del capítulo, ¿vale? Que es como un punto crucial también. Entonces, básicamente ahí es donde cortan, ¿sabes? De alguna manera. Entonces, lo que hacen es que tienen el prólogo, lo contabilizan, ¿sabes? También. Entonces tienen prólogo, acto 1, acto 2, acto 3, acto 4 y luego como el epílogo, ¿sabes? Por decirlo así. Pero básicamente la estructura, o sea, digo, más allá de que lo nombremos en plan de acto 1, acto 2, o sea, digo, los puntos importantes son detonante, complicaciones, crisis, clímax y resolución, que efectivamente son 5, ¿sabes? Y eso tiene que estar
todas las estructuras, ¿sabes? O sea, luego ya puedes cortar el churrito donde tú quieras, ¿sabes? O sea, digo, pero esos son los 5 puntos fuertes, ¿sabes? O sea, en los que tiene que dividirse un poco la estructura. Perfecto, Carmen, pues hemos llegado al final. Mira, hemos aprendido que es muy importante documentarse si vamos a escribir una serie de época para poder hacer, para que el guión se adecue a lo que queremos contar. La importancia de lo que nos comentabas de retomar el raccord emocional. También la importancia de, aparte de que tiremos de manuales, ¿no? Tanto de series como de películas, de la importancia de leer muchos guiones de series para ver cómo están escritas, ¿no? Y por último, que la estructura de 5 actos no es un mito, sino que de verdad existe. Sí, sobre todo eso. Madre mía. Sobre todo eso. Carmen Ruiz Carbonero, que de verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y que has sido realmente amable con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes y a todas las preguntas. Y nada, yo encantada. Cuando queráis, vuelvo por aquí. Un abrazo. Un abrazo. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Puedes enviarnos un mail o una nota de audio a nuestra dirección de correo islapalabras@gmail.com. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. María Cuenca. Sí, soy yo. María José Manso de Isla Aventura. Te llamo para decirte que eres una de las 8 participantes de Isla Aventura. Es que bien, que me estaba esperando la llamada. Estaba aquí que me tenía que ir en el coche al hospital. Así que bien, muchas gracias. Me hace mucha ilusión. Es mi segunda super noticia de la semana, así que estoy muy feliz. Muchas gracias. Bueno, María, un beso fuerte. Venga, hasta felicidades, luego. Chao. María, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cómo te pilló esa llamada? ¿Qué pensaste cuando sonó el teléfono y escuchaste la voz de María José al otro lado? Pues estaba recordando ahora, cuando lo escuchaba, pues yo creo que estaba justo intentando ir a conducir, tenía que conducir, estaba sentada en el coche y estaba como, no sé, tenía un presentimiento de que me iban a llamar y estaba ahí como mirando mi móvil ahí sentada esperando para que no me pillara conduciendo. Así que nada, me puse muy contenta. Bueno, María Cuenca, que es a quien estáis escuchando, es enfermera y licenciada en comunicación audiovisual y en el mundo del guión pues ha transitado también del mundo de la producción al de la dirección. Y es que en 2017 se estrenó su primer documental como guionista y directora, Desamparados, que está producido por Volcano Films y por la Radiotelevisión Canaria. María es autora también de Eucaristía, que es un corto sobre el derecho a morir dignamente. Bueno, María, lo primero de todo yo quería saber pues cómo se produce precisamente ese tránsito del que hablaba, ¿no? De pasar de la producción, de otros procesos de la industria cinematográfica, a acabar en el guión y en la dirección. Pues la verdad que muy poco a poco, porque he pasado por todos los departamentos de una producción audiovisual para llegar al guión, que yo creo que es lo que siempre me ha gustado, pero yo creo que tenía como mucho respeto o como, no sé, como un poco de miedo así escénico. Así que nada, empecé intentando hacer ahí pues siempre mis cuentos, escribiendo cosas literarias así. Y cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual, pues nada, luego estaba mucho tiempo trabajando en producción, en publicidad, en producciones de cine, en Canarias, así de estas muy grandes, de ayudante de dirección. Me iba como poco acercando al guión y ya, pues bueno, con el documental. Lo que pasa que el documental, pues como era así una cosa así como que el guión es de atrás adelante, ¿no? Es como primero grabas con una estructura, pero luego haces el guión editando, ¿no? Entonces estaba un poco asustada con la cosa de la ficción y bueno, al final me decidí con Eucaristía y a intentarlo con una historia que tenía, que era un relato corto, a transformarlo en un guión y bueno, ahí estamos en los festivales. Bueno, y ahora estás seleccionada, como decíamos, en Isla Aventura. ¿Cómo te enteraste tú de la existencia de Isla Aventura? Pues estaba en casa y durante el confinamiento pues pasé muchísimo tiempo estudiando cosas de guión, ¿no? Como que pues, decidí usar mi tiempo para eso. Y empecé a buscar muchas cosas autodidactas.
Entonces un día estaba pensando ya después del confinamiento, ¿no? Como que me apetecía hacer alguna cosa como algún máster de guión o algo de lo que compartiera con otras personas, porque había sido como guay, pero un poco aburrido todo este proceso yo sola, y me parecía que tenía mucho que aprender si podía compartir con otras personas. Y justo me llamó un amigo que es el productor de Volcano Films, que siempre pues, me echa una mano con mis producciones, y me contó que había salido esta convocatoria. Y fue como una señal, dije, mira, pues habrá que intentarlo, por lo menos, la verdad, que así fue. Y bendita señal. Sí. Oye, María, tú participas en Isla Aventura en la sección de largometrajes, ¿no? Y tu proyecto se llama Airam. Te propongo que le hagas a la audiencia una sinopsis. ¿De qué va la historia? Pues Airam es por ahora un título provisional para mí, pero bueno. Airam es la historia de un niño de unos 9-10 años que vive con sus abuelos en La Palma. Y Airam tiene un secreto como muy grande, que él está haciendo cada vez más pequeño y más oscuro. Y una serie de circunstancias en su vida y una gran crisis en su familia desembocan en el renacimiento de él o en su búsqueda de identidad y en su búsqueda de libertad, acompañado de una nueva amiga que hace en esta aventura. Hace nada has estado, hace poco menos de un mes, ¿no? Has estado en La Palma, donde ya has podido reunirte con Mercedes Afonso, que es tu tutora en Isla Aventura. A partir de esas reuniones con Mercedes, ¿ha cambiado mucho tu idea inicial? ¿O más o menos se ha mantenido en lo que tenías inicialmente en la cabeza? Pues Mercedes y yo hemos hecho un trabajo muy grande de estructura. Estamos, a lo mejor la historia no ha cambiado tanto, lo que es la esencia de la historia, la columna vertebral, pero como que de repente estamos ahí muy con en qué momento contar o dar cada información para que sea la historia más interesante. Hay como dos tramas paralelas, hay un protagonista muy claro, pero luego hay como una trama muy importante. Entonces, como estamos en esa fase de ubicar la información de la manera que sea más provechosa para la historia, ¿no? Y que le enriquezca más. Qué importante es, ¿verdad?, cuando uno charla con su tutor, o en este caso con Mercedes, ¿no?, que uno llega siempre con unas ideas, pero claro, lo ha trabajado, como nos decías tú antes, lo ha trabajado todo en solitario, ¿no? Pero claro, en cuanto lo pone en común con otra persona, en este caso con alguien además que sabe un montón de guión, te abre un nuevo mundo también en la historia que tenías proyectada. Sí, te abre un mundo infinito que tiene cosas maravillosas y a veces creo que me voy a volver un poco loca porque son tantas posibilidades, ¿sabes? Y yo tengo así como una mente muy analítica, entonces y a la vez pues estoy bastante flexible, pero claro, entonces estoy en ese momento como ubicando. He tenido más tutorías con ella, hemos como buscado ahí un poco esta cosa del suspense, de la sorpresa, de retrasar un poco cosas, pero eso cambia como todo, ¿no? Entonces yo de repente tengo que hacer ese ejercicio de ver cómo colocarlo otra vez todo y luego mágicamente todo encaja y es mejor, pero bueno, es un proceso la verdad que bastante... muy laborioso. Tremendo. Oye, esta primera semana, de la que siempre decimos que es la semana de bienvenida a Isla Aventura, bueno, pues has estado con todos tus compañeros, con los tutores, con la organización, allí en La Palma. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué nos puedes contar de esa semana? Para mí ha sido súper especial, yo me lo he pasado súper bien. Porque claro, todo el rato que he trabajado en audiovisual ha sido pues en la parte de producción o de ayudante de dirección, ¿no? Como esa parte tan técnica, y de repente compartir tanto tiempo con guionistas para mí ha sido como casi un sueño, ¿no? Era como mi mundo de frikis conmigo, ¿sabes? Todo el día hablando de historias, todo el tiempo hablando de películas, de nuestros directores favoritos, de libros para leer, de nuestras historias de cada uno, las historias de mis compañeros. Nos hemos reído muchísimo también. Y bueno, luego yo por lo menos he recorrido media isla también en los días que teníamos libres, sí. En los días que teníais para localizar y para ver los sitios reales donde ubicabais parte de vuestra historia, ¿verdad? Sí, yo he estado mucho tiempo en Tazacorte, allí en esa zona es donde yo voy a ubicar la historia. Y he conocido a personas relacionadas con el colectivo LGTBI y a otras personas que tienen allí a lo mejor unos establecimientos así más históricos y me han contado más cosas. Y nada, muy sorprendida la verdad, porque de repente me he encontrado como un sitio en Tazacorte que parece como muy abierto de mente. Mira, yo iba con otras
ideas en mi historia, para mi historia, ¿no? Sí. A ese nivel de identidad de género, de identidad sexual y tal. Y la verdad que me ha sorprendido mucho. Oye, es cierto, a raíz de lo que nos decías, que al margen de lo que es lo profesional, ¿no? Y lo que es la escritura de guiones y ese punto de friquismo que tienen esas reuniones, ¿no? Porque es un poco como un campamento en el que todo el mundo habla de guión, habla de cine. Bueno, es una auténtica convivencia. Pero es cierto también que allí en La Palma se crea como un ambiente, como una magia que es muy difícil de explicar, ¿verdad? Sí, yo la verdad que sí que tuve, así como el último día yo le decía a todos, ¿no? Porque estábamos ahí antes de irnos y teníamos todos como unas ganas de que no terminara, ¿no? Y hablábamos y no queríamos que irnos, claro. Era como aquel día de viaje de fin de curso que termina... Era esa la sensación, yo tenía la sensación de estar en el día último del viaje de fin de curso y todos, bueno, pero nos vamos a ver otra vez, tal, y volveremos, tal, y entonces la verdad que muy, muy especial, la verdad que para mí fue muy divertido y muy, muy entrañable, me lo pasé muy bien. Oye, María, sé que tienes un inconveniente para la visita final de Isla Aventura, y digo inconveniente entre comillas, porque es algo muy, no bueno, buenísimo, y es que creo que irás o no irás sola a esa final. Bueno, ya no voy sola nunca porque lo llevo dentro, pero estoy... pues es que justo estoy embarazada y salgo de cuentas en pues a final de agosto. Entonces estamos ahí, porque igual puede ser justo para la fecha del pitching. Pero bueno, sí. La verdad que mucha flexibilidad desde la organización para que yo esté tranquila y se pueda hacer. Pues espero poder ir porque me hace mucha ilusión y vivo muy cerca, yo creo que puedo ir. Pero bueno, sí, la verdad que con todas las facilidades desde ese lado para que no me agobie y sea lo que tenga que ser, y lo primero siempre es lo primero, ¿no? Las prioridades están claras. Está claro. Pues María, te deseo toda la suerte del mundo con tus dos bebés, con el guión y con el que viene para agosto. Muchísimas gracias a ti y nada, mucha suerte con el podcast, que está súper chachi. Me gusta un montón. Igualmente, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Tips de guión. Haces un guión y piensas que es el definitivo, pero luego entran los actores en escena y le dan vida, y entonces se convierte en algo que no es exactamente lo que imaginaste que iba a ser. Marta Kaufman. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Miguel y Antonio, dos solteros treintañeros, viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual de las turistas europeas y la ilusión de la libertad. Pero en la isla, nada será como ellos esperaban. Esto que acabo de leeros no es sino una sinopsis de Los Europeos, la película estrenada en el verano de 2020 y que está basada en una novela de Rafael Azcona. Sonaba a eso, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos acompaña Bernardo Sánchez, que es quien ha hecho el guión de esta película. Un guión que, por cierto, ha estado nominado al mejor guión adaptado en los últimos premios Goya. Además de varias adaptaciones de novelas de Azcona al cine y al teatro, Bernardo ha firmado también varios capítulos de Cuéntame cómo pasó, entre otras muchas cosas. Bernardo Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miki. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Igualmente, bienvenido. Oye, lo primero, yo quería saber, hemos hablado muy poco aquí en el podcast de los guiones adaptados, ¿no? Y yo quería saber cómo es el proceso de escribir un guión adaptado. Es decir, tú coges la novela y ¿qué ocurre a partir de ahí? Seguramente a otros guionistas que pudieras preguntarles te dirían quizás otras cosas distintas a las que te puedo contar yo, porque el contacto entre un guionista y una obra externa de otra persona, como en este caso una novela y en este caso de Rafael Azcona, el contacto es siempre diferente y es distinto. A mí, desde luego, en lo que a mí atañe y en la experiencia que tengo como adaptador tanto al teatro como al cine de Azcona y también de otros autores, sobre todo en el caso del teatro, yo tengo que tener un contacto visual. Tengo que ver qué imágenes, qué espacios definen la historia. Tengo que quedarme con una imagen, tengo que quedarme con un gesto,
con un objeto, con algo que luego me hace de llave para el resto. No me importa al principio tanto, digamos, el volumen textual o con el cual cumplir luego la adaptación, sino realmente cuál es una impresión, pero una expresión realmente incluso física, una impresión estética. En cuanto a estética significa contacto con los sentidos, con la mirada, con los ojos. Tengo que ver qué es lo que hay y cuál es la caja donde todo sucede. Claro, porque tú empiezas a leer la novela, ¿no? Por ejemplo, en este caso Los Europeos. Yo no sé si te la lees del tirón y luego empiezas a hacer anotaciones, o ya en una primera lectura tú te vas tomando tus notas y vas apuntando todo lo que crees que puede ser susceptible de incluir en el guión. Claro, así es, es la opción B que acabas de citar. Yo, había leído Los Europeos además antes como lector, como simple lector, las dos versiones que de la novela, porque Rafael la escribió en los años 60 y la reescribió completamente en los años, al final de su vida, los años 90, como toda su obra novelística, para salir del estado de autocensura en el que tuvo que escribir. Yo la había leído como un lector varias veces antes, pero cuando tengo que enfrentarme a la adaptación, tomo muchas notas. Si vieras la edición que trabajé, la edición de Tusquets que trabajé de Los Europeos, la verías llena de notas que pone esto al guión, esto al guión, esto al guión, o esta imagen es clave, o esto nuclea una secuencia completa, esto no te lo puedes olvidar. Cosas que son a veces más prescindibles las tachaba o las ponía entre paréntesis, pero sí, es muy importante la primera impresión, cuando sabes que eso va a trasaltar y a trasplantarse a un soporte completamente distinto. Claro, partiendo de una obra que ya está escrita, ¿no? ¿Tú dirías que es más fácil escribir un guión adaptado que un guión original? ¿O son procesos totalmente distintos? Yo creo que tiene una doble dificultad la adaptación. Bien lo sabía Rafael, que escribió 12 adaptaciones para el cine, incluso de sus propios relatos y novelas. Algunas de sus mejores películas son adaptaciones. La adaptación tiene una doble responsabilidad. Una responsabilidad con la idea que está detrás que está en el asunto de la historia, y una responsabilidad al tratar un material que escribió, ingenió y fue originado por otra persona. Hay una especie de responsabilidad moral añadida a la responsabilidad técnica y artística de realizar el guión. Yo siempre digo que, tanto para el teatro como para el cine, que no obstante, un guión es un segundo original. Un segundo original, es decir, que tiene las dificultades del primero y además las de un segundo. Claro, porque yo no sé si a lo mejor uno cuando lo está haciendo pues tiene miedo, por ejemplo, de estar saliéndose mucho de la narrativa original, o no ocurre eso. Sí ocurre, claro que ocurre, pero uno debe sentirse también libre, porque uno es responsable de cada una de las palabras de la adaptación. En el momento en el que tú empiezas la adaptación, tú eres el autor de esa adaptación y tú eres el depositario de esa idea que estás tratando y debes dar la cara por ella. Y por supuesto que tienes una responsabilidad y un cuidado con no despreciar nada de lo que el autor original suponía como sustancial a su obra, pero la obra ha sido puesta en tus manos y tú tienes la responsabilidad de la transmisión de esa obra, y ahí tú tienes que crear tus propias reglas y tus propios condicionantes y tus propios términos en los cuales trabajar y de los cuales tienes que responder. En el caso de Los Europeos, en una primera fase de trabajo, yo empecé escribiendo justamente la parte de Madrid de la novela, que luego desapareció en el guión definitivo de la película que hice con Marta Libertad, en la última escritura del guión antes justamente del rodaje, por otras razones, porque pensábamos que eso ya se había hecho en el pisito y en el cochecito, pero una vez que yo fui muy pegado en las primeras versiones a la novela, hasta que un día Víctor García León, el director, me dijo, bueno, ahora tenemos que olvidarnos de ella. Hay que dejarle un tiempo en barbecho, fuera, un tiempo alejada de nosotros para saber cómo crece lo que hemos hecho nosotros. Y fue lo que hicimos. Y solamente al final volvimos a retomarla. Hay un periodo, una especie de meandro en el cual va solo con tu adaptación, y al final hay que volver otra vez al primer toque, al primer contacto, no sea que te hubieras dejado algo. Qué interesante. Oye, Bernardo, y por ejemplo, claro, estoy pensando así a bote pronto. Cuando uno ve una novela, ¿no? Cuando la lee, pues los pensamientos, los sentimientos de los protagonistas son muy explícitos, ¿no? Aparecen ahí. Pero claro, ¿cómo se adapta eso a un guión cinematográfico?
Ahí hace la palabra un 20% y las miradas y el silencio el 80%. Cuando uno adapta un texto al cine de una novela anterior en la que hay un volumen textual grande, como es el caso de Los Europeos o en el caso de Los Muertos no se tocan nene, por supuesto no puedes evitar, ni debes, ni quieres, no puedes olvidar la partitura. Es decir, hay una partitura textual, oral, verbal, que son las notas con las que se calibra esta historia. Pero luego, en el cine, la emoción no la da siempre el sistema verbal y léxico, lo dan las imágenes y lo dan los silencios. Yo estaba seguro, cuando escribía la adaptación de Los Europeos, que en el rodaje iba a caer buena parte del texto. Porque teniendo además actores tan potentes como los que teníamos, lo iban a decir todo con la mirada y con los silencios. Y un silencio vale por un párrafo entero de texto, y ha sucedido en esta película. La emoción la dan los actores, la da el estar, la da el mirar, la da el callarse cuando te tienes que callar. Y cuando se dan uno el paso al otro, cuando uno le escucha al otro, eso es lo que hace que la película crezca y lo que crea la emoción. El texto y el guión es papel, es luego el instrumento el que tiene que traducir la emoción, y el instrumento son los ojos, las caras, la luz en esta película es importantísima, y también es texto en esta película, la luz. Así que la palabra es una parte, es una especie de pista, es una seña, un señuelo, pero todo eso luego hay que traducirlo a otro sistema. Uh-huh. Claro, nos hablas de la palabra, pero claro, ¿y qué se hace, por ejemplo, con los diálogos? Porque entiendo que claro, los diálogos sí son muy textuales en una novela, ¿no? Claro, uno no tiene miedo a estar traicionando mucho al variar el texto a como se habla en un guión cinematográfico. Es que lo que podemos considerar desde fuera tradición puede considerarse una forma muy singular de fidelidad. Lo que tienes que es estar de acuerdo, tienes que estar muy atento a cómo suenan por dentro las cosas y a cómo sonarán en una pantalla. Un texto literario por diálogos excelentes que tenga, como es el caso, u otros casos, no tiene por qué tener una equivalencia directa en pantalla. Es lo que llaman los dramaturgos y los teóricos también de la dramaturgia, especialmente teatral, un texto espectacular. Es decir, uno puede leer un texto, por muy interesante y textualmente interesante que nos parezca, pero no es un texto espectacular, no es un texto que tenga una traducción visual fidedigna. Una novela y sus diálogos hay que convertirlos en texto espectacular. Un texto que, como digo, luego pueda ser interpretado por las notas de un instrumento, que es la voz de un actor, los ojos de un actor, las manos de un actor y la puesta en escena de la película. Por supuesto que los diálogos, y sobre todo en el caso de Rafael, son básicos, porque además Rafael era sobre todo un escuchador. Rafael escuchaba como nadie, y ese pabellón auricular que tenía suyo es el que luego traducía en sus novelas y en sus relatos y en sus guiones. Pero una vez que tienes los diálogos, no puedes evitar que un buen diálogo o que un excelente diálogo arruine una escena en pantalla o bloquee o condicione. Hay que dejar que la película, que la secuencia respire. En pantalla hay que dejar que una secuencia respire. Y tiene que respirar todo. El diálogo, con el espacio, con el hueco, con la luz, con el espacio sonoro, con la música, con todo eso, con los actores y con las actrices. El diálogo es un dato más. Eso es difícil de equilibrar y el guionista solamente hace un preliminar de ese equilibrio. El equilibrio definitivo se hace en rodaje. Uh-huh. Yo no sé si tuviste, mientras escribías el guión, la sensación de que Azcona escribía la novela pensando en que algún día alguien podría adaptarla. Es decir, que él en cierto modo, como él era guionista y había hecho adaptaciones, lo ponía fácil por si acaso. Fíjate, la segunda versión definitiva de Los Europeos es mucho más cinematográfica que la primera y está más dialogada, está más suelta, tiene más escenas, es muy cinematográfica.
Rafael, cuando escribió Los Europeos, en el año 60, yo creo que no pensaba que la novela pudiera ser traducida o pasada al cine. De hecho, no pensaba ni siquiera que pudiera ser publicada. De hecho, se publicó clandestinamente con un pie de imprenta falso en París por el tema del que trataba la novela, que era, como sabemos, el aborto final. La novela tuvo muchos problemas en España. Y la novela quiso rodarla durante mucho tiempo Berlanga. Berlanga la tuvo siempre en su cajón de rodajes. Era un fijo. Cuando le preguntaban en los 60, Luis, ¿qué quieres rodar? ¿Qué vas a hacer? Decía, no sé cuántos más, y Los Europeos. Y nunca logró levantar el proyecto. De hecho, en la película El Verdugo, en la secuencia de la Feria del Libro en Madrid, en una caseta se anuncia que Rafael Azcona va a firmar ejemplares de Los Europeos. Se escucha dentro del diálogo de la película. Pero nunca se pudo hacer. Pero yo tengo para mí, y estoy seguro, que esa playa letal de luz y oscuridad de Los Europeos es la del Verdugo, es la de Novios a la Vista, es la de Boutique, la de la Boutique. Esa playa está luego en playas posteriores de Berlanga y de Rafael. Pero él no la escribió, yo creo que nunca, no me consta, pensando en que fuera algún día un proyecto cinematográfico. Yo no sé si, además de esto que nos contabas, tú leyendo la novela de cara a hacer la adaptación, te ha permitido descubrir alguno de los trucos que tenía Azcona a la hora de escribir. Bueno, yo creo que el truco y los trucos de Azcona es el intento de fidelidad en sus personajes y de explorar qué es lo que les pasa por dentro, incluso sentir una cierta afinidad personal con ellos. Rafael yo creo que comprendía muy bien a los personajes sobre los que escribía. Con algunos de ellos tengo completa seguridad que tenía una cercanía, que comprendía perfectamente la paradoja vital y letal en muchos casos en las que habían complicado su vida. Y yo creo que Rafael conocía perfectamente todo ese mundo de esta novela y de otras. Y yo creo que lo que Rafael hacía era escucharlos. Y yo he intentado lo mismo. Cuando escribía Los Europeos, yo leía en alto, y siempre que escribo una adaptación, incluso cuando no es una adaptación, yo escucho siempre. Lo que escribo, el folio que he escrito siempre lo escucho en alto. Me lo leo, y yo recomiendo que se haga, porque la palabra dicha tiene un volumen que no lo tiene la palabra escrita. La palabra escrita es papel, y la palabra dicha tiene otro pabellón, como decía antes, sonoro. Yo creo que Rafael escuchaba todo lo que escribía, y yo cuando he escrito esta adaptación también procuraba colocarme en medio de ese corifeo y de esa polifonía, a ver cómo sonaba. No perder nunca perder oído. Lo que decía Rafael, que siempre contaba a Sabatini, su gran amigo guionista italiano, cuando Sabatini decía, los guionistas italianos han perdido interés desde que dejan de viajar en autobús, sinónimo de que habían dejado de escuchar. Él no dejó de escuchar nunca, y yo procuro no dejar de escuchar nunca a Rafael. Claro. ¿Tú has hecho la adaptación pensando en cómo la habría hecho él, la adaptación de su propia novela? No sé si te asaltaba ese pensamiento según lo que estabas haciendo. Me asaltaba el pensamiento, está muy bien dicho el verbo asaltar que se ha utilizado. Me asaltaba el que al final pero no al final del guión, sino al final del último segundo de montaje y en pantalla, Rafael hubiera creído que ese era el espíritu de la novela que escribió. Pero yo sabía que solo estaba en la primera fase de eso, que luego venía el rodaje y que venía el montaje. Y yo veía, a medida que el rodaje iba avanzando y que Víctor me iba contando, y desde luego después de ver los primeros montajes provisionales de la película, yo veía que la película había ganado en desnudez, en vaciado respecto a los guiones que habíamos escrito, y que eso iba siempre a favor de obra. El dejar que se escuchara, lo que decía antes, que respirara, que eso le daba a la película una cierta desolación, un cierto vacío interior de cada personaje, y que yo estaba seguro que al final el guión iba a resultar sobrecargado de texto, pero yo creo que esa austeridad, ascetismo, decía Berlanga, que tenía Rafael cuando escribía con él, que le había dado ascetismo a sus guiones, que la película iba ganando en ascetismo poco a poco, y que el último guión había ganado en ascetismo respecto al primero, y que la película era el perfecto estado de situación interior, de náufrago absoluto e irreversible de los dos personajes, o de los tres. Uh-huh. Tú fuiste amigo personal de Azcona, ¿verdad?
Sí, creo que puedo decir eso, sí. Creo que fui amigo personal de Rafael durante bastantes años, sí. ¿Qué crees que hubiera dicho después de ver la película? ¿Te hubiera cogido, te hubiera dicho Bernardo? Nos reíamos mucho porque, claro, la película tuvo un trayecto de 5 años, desde que ya sabes tú perfectamente lo que cuesta levantar una película en este país y más ahora, y 5 años. Y yo, en medio de todo este proceso, siempre, que fueron 6 guiones, puede ser 6 versiones de guión, si no recuerdo mal, yo recuerdo que le decía a Víctor y luego a Marta, si es que Rafael se tiene que estar riendo y diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo os metéis en esto? ¿Pero por qué no habéis dejado en paz? Yo pensaba que se iba a reír viendo cómo lo que nos costaba sacar la cosa adelante, pero yo estoy convencido de que al final la hubiera acabado de ver, hubiera visto su último plano de la película, que no revelaré, y yo creo que le hubiera gustado, que hubiera habido silencio detrás de la proyección, que nos habría mirado y que en esa mirada hubiera entendido una aprobación, y que esos serán su Antonio y su Miguel, y que eso eran los europeos. Qué bonito. Oye, mi última pregunta, te pido toda la sinceridad del mundo, Bernardo. Ajá. ¿Te quedas con la película o con el libro? Claro, es que lo que yo no estaría en la película sin el libro. Si no se hubiera quedado en mí antes la novela, no hubiera podido estar luego, la novela no hubiera podido estar luego en la película. Pero es que yo creo que Víctor te contestaría lo mismo, o Jaime Gona, o Marta, o sea, todos venimos de la novela. Somos deudores de ella. Las dos cosas van a sobrevivir en mi vida, y las dos cosas voy a querer siempre, pero la primera, la imprimación, sin la cual no hubiéramos seguido, es el día que cogemos la novela, que pasamos delante de la estantería de casa de Víctor, cuando no sabíamos qué hacer, y dije, si están los europeos, pues están los europeos de nuestro amigo Rafael, si tenemos que hacer esto, la sacamos de la estantería, estaba incluso un poco salida, como pidiendo pista para ser hecha, y fue así materialmente, y por eso seguimos hasta ahora. Pues Bernardo Sánchez, que ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí en la Isla de las Palabras, y que nos hayas ayudado un poco más a conocer cómo se hace la adaptación de un texto escrito a un guión cinematográfico, y también que nos hayas acercado un poquito más la figura de tu amigo personal, Rafael Azcona. Bernardo, gracias. Muchísimas gracias, Miki. Estoy muy agradecido a vosotros. Espero que esto que hemos comentado, gracias además a las estupendas preguntas y muy bien orientadas que me has hecho, pueda servir de algo a las personas que se enfrenten a una adaptación y que se sientan a la vez libres y responsables. Esa especie de difícil lucha interna pero es la misma que se tiene cuando uno realiza un original. Tiene que también ser fiel a sí mismo, que eso ya es lo imposible. Es cierto. Gracias, Bernardo. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola, soy Verónica Viñé y soy guionista de televisión. Nombre ahora alguno de sus trabajos. Compañeros, Policías en el corazón de la calle, Hospital Central, Madres, Bandolera, Gran Reserva del Origen, Citas Ciegas, Yo soy Bea y Amar es para siempre. No me diga su edad, pero dígame al menos quién mató a Laura Palmer. Pues mi edad, te puedo decir también mi edad si quieres, 47, pero quién mató a Laura Palmer no te lo puedo decir porque no he visto Twin Peaks, así que no me duele en prenda decirlo, y no vi Perdidos en su día, pero hay todavía tiempo para ello a veces. Comenzamos. Confiese, ¿ha entregado alguna vez un guión cuya trama ni usted mismo comprendía? En alguna ocasión, pues sí, supongo como todos se ha entregado algo que no estaba, o todo lo pulido que quisieras, o que no se entendía mejor el personaje, pero bueno, aquí nadie es perfecto, supongo.
¿cuál sería el título de un guión sobre su vida? No sé, un circo de 3 pistas. Mójese. ¿El mejor o la mejor guionista de la historia es? Me gusta mucho Paul Schrader y Toro Salvaje y Taxi Driver y sobre todo una peli que se llama Sin posibilidad de escape, Light Sleeper. ¿Vendería su alma al diablo por haber sido el autor del guión de... Cantando bajo la lluvia, aunque no me gustan los musicales, pero me parece una peli magnífica que no solamente refleja, tiene humor, tiene el humor, el amor, el Hollywood de la época y sobre todo el triunfo de la justicia. Me fascina esa película. Y luego también, yo qué sé, cuando Harry encontró a Sally. Cite una frase de cine que le ha marcado de por vida. Es muy chorra, ¿eh? Eres un macaco presuntuoso, yo no soy una chica fácil. Que es de Indiana Jones y el templo maldito, cuando ella le echa de su habitación y yo no sé por qué, que como me la vi como 30 veces o así cuando tenía 13 años, 14, pues una frase que me hace sonreír, la verdad. ¿Cuál es el mejor arranque de guión de todos los tiempos? Creo en América, del Padrino, no lo sé, hay tanto, es que me da mucho apuro. ¿Y el mejor final? El mejor final sí lo tengo muy claro, que es soy una mujer... Nadie es perfecto, con faldas de a lo loco, me encanta. Hablando de finales, ¿escribir finales abiertos es hacer trampas? Pues hacer trampas, yo creo que no, que se lo digan a los franceses de los 70, pero no sé, igual que hacer tampoco los flashbacks eran, vamos, cuando en primero de guión me dijeron flashback prohibido y luego pues ya se empezaron a hacer series con estructura en flashback, o sea que es que yo creo que no. Ya puestos, sea sincero, ¿vio venir el del sexto sentido? No vi venir el sexto sentido, me gustó muchísimo, la verdad. ¿En qué momento deja de ser spoiler contar el final de una película? No sé, porque a mí de pequeña me contaban las películas y luego las íbamos a ver o te contaban cosas y las veías tan pitchy. Sugiera ahora el logline de una historia que se podría rodar en la isla de La Palma. Pues un arqueólogo submarino, una arqueóloga subacuática encuentra lo que ella cree que son las ruinas de la Atlántida y toda la comunidad científica se le viene encima hasta que ella finalmente con todos los datos en la mano les muestra la realidad, que es que la Atlántida estaba en La Palma. Por último, proponga una penitencia para aquellos que no invitan a los guionistas a las galas de premios. Pues nos tendrían que invitar a comer croquetas a casa de sus padres y ahí sentados con un vino y una croqueta en plan amistoso decirle, ¿sabe usted que su hijo o su hija no nos ha invitado a los premios? ¿Pero cómo es posible que le echen los padres la bronca? Fulanito, no puede ser, esto no puede ser. A los guionistas hay que invitarles, que son buena gente, que crean las historias, que son muchas veces la primera piedrecica, el motorcito de algo. Perfecto, hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Muchísimas gracias por la invitación y gracias. Y ya está. Hasta luego. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión. Pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.